Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que se conectan el día de hoy a esta nueva jornada del ciclo de actualización impositiva y previsional del 2021, la cual hemos dado el nombre de Diálogos Tributarios. En esta nueva edición traeremos a ustedes, como todos los meses, las últimas novedades tributarias y previsionales que serán expuestas por nuestra compañera y amiga de la casa, la doctora Cristina Mancilla. Además, se desarrollará como tema especial de la jornada la normativa vinculada al incentivo a la construcción y acceso a la vivienda, que estará a cargo de un excelente profesional como es el contador público Sergio Carbone. Les recuerdo la modalidad de la jornada. En primer lugar, la compañera, la doctora Cristina Mancilla, nos presentará las novedades impositivas y previsionales más relevantes en el ámbito nacional, y luego contaremos con la exposición del contador público Sergio Carbone sobre la normativa del incentivo a la construcción, como les había mencionado recientemente. Después, bueno, ambos expositores también compartirán un material ilustrativo de apoyo visual, el cual será reenviado a los asistentes, gracias a la amabilidad de ellos. También después el auditorio podrá efectuar preguntas a través del chat, las cuales iremos recopilando e intentaremos responder al finalizar la exposición de los profesionales. Así que, como siempre, ustedes vayan haciéndolas, que nosotros las vamos recopilando y trataremos de hacer aquellas que no estén repetidas y dar lugar a todas. Emitiremos a cada asistente también un certificado de la participación en la jornada, que se remitirá en forma electrónica junto con el material, como les mencioné recién. Por último, también recordarles que es una charla apto hipoacúsicos, los cuales contamos con intérpretes que son Pablo y Yamila, que ya los conocen, por si los tienen que buscar también. Bueno, y sin sacar mucho tiempo más, pues quisiera agradecerles como siempre a todos los que colaboran y participan en la Secretaría, también a nuestro secretario general Pablo Flores, a la secretaria de prensa Lorena Tianese, al secretario de Finanzas Fabián Borelo, y a nuestra compañera Jimena Caruso, que ella es nuestra representante de la FIP en la paritaria social, es quien colabora y ayuda también para que siempre tengamos acá a los intérpretes y está siempre coordinando. Bueno, por último quisiera leerles un poquito solamente de los currículums acá de nuestros expositores. Cristina es contadora pública, especialista en tributación de la UNSA, especialista en finanzas y derecho tributario de la UB, directora del posgrado en impuestos de la UB, también directora del posgrado de procedimiento tributario, previsional y régimen penal tributario de la Universidad de La Matanza, doctoranda en ciencias económicas con tesis en escritura, docente de grado y posgrado en varias universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país, autoría de bibliografía y artículos de la especialización impositiva, publicados en diversas revistas especializadas y diarios. Expositora en consejos profesionales en ciencias económicas. Columnista de revistas digitales como Espacio Jurídico, Desafío Exportar. Conductora del programa radial Actualidad Tributaria en FM Aprender 106.1 MHz, www.fmaprender.com.ar, todos los lunes de 18 a 20 horas. Actualmente se desempeña en la división Formación y Especialización Presencial de AFIP. Y Sergio Carbone es contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2008 ejerce su actividad como profesional en ciencias económicas de manera independiente, conformando el actual estudio contable y tributario que lleva su nombre. Dentro de sus principales áreas de interés profesional destacan la planificación fiscal y tributación internacional, la planificación económica y financiera en procesos productivos de largo plazo, el estudio, planificación y desarrollo de estructuras y contratos fiduciarios y la conducción de emprendimientos inmobiliarios. Es autor de artículos de interés profesional en revistas y portales especializados, participa en el dictado de cursos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También tiene un posgrado en procedimiento tributario por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, diplomatura en precios de transferencias por la Universidad de Belgrano. Y también, si quieren consultar, su página es www.sergiocarbone.com.ar. Ahora sí, Cris, te doy. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos en esta edición nueva de Diálogos Tributarios. Yo lo que voy a hacer es compartirles una
diapositiva que preparé y que luego los chicos de la Secretaría de Capacitación se los van a enviar, como siempre. En mi caso, ya les estoy compartiendo mi diapositiva. Vamos a bajar pantalla, así anda mejor el internet además. Espérenme que... Bien. Ahí se ve la pantalla completa, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias. Como todos los meses, me parece relevante un poco comentarles cuáles han sido las últimas novedades. Tal como expresó Agustina, trato de seleccionar aquellas vinculadas al ámbito impositivo y previsional y las que entiendo más relevantes para hacer la introducción a este ciclo. Siguiendo con las últimas publicaciones, nosotros todos los meses las vamos presentando, les hago una pequeña, digamos, enumeración de las que se han publicado. En esta oportunidad, la Resolución General 4975, publicada el 27 de abril, que dispone la utilización obligatoria del servicio presentaciones digitales. Esta figura, que nació primero para algunos servicios, cuando entramos en el ciclo de pandemia, llevó a que el organismo, frente a la restricción en la asistencia a las dependencias, toda, digamos, gestión de parte del contribuyente, en su gran mayoría, salvo casos excepcionales, se hacen a través de presentaciones digitales, que me parece una gran herramienta porque además les permite hacer un seguimiento de la presentación desde que se interpone hasta que obtienen una resolución. Por eso se ha dispuesto a través de esta resolución 4975 eximir la obligación para aquellos contribuyentes, especialmente personas humanas, que obtienen su número de clave única de identificación tributaria, poder o estar obligados a registrar datos biométricos que consisten en presentar una copia del documento de identidad, acreditar que luego la fotografía que se le toma en la dependencia es la que corresponde a ese contribuyente y donde se escanea el documento de identidad. Es una forma de dejar a salvaguarda los datos biométricos que realmente es ese contribuyente y que nadie pueda usufructuar sus datos fiscales. Por otra parte, también en la misma resolución se ha prorrogado hasta el 31 de julio a través de las presentaciones digitales, la acreditación de los apoderados de personas humanas que deben suministrar determinada información y con respecto al blanqueo de las claves fiscales, más allá de que dentro del micrositio pueden encontrar una ayuda de cómo blanquear o cómo recuperar una clave fiscal, hoy la clave fiscal se puede también blanquear a través de los cajeros automáticos correspondientes a las entidades financieras. Dentro del mismo rango de fechas, el 27 de abril, se publicó la resolución 413 del Ministerio de Trabajo, la cual establece un incremento de los haberes para el personal de casas particulares a partir del 1 de abril del año 2021. Está publicado y esto impacta directamente en una de las resoluciones que se publicó en el día de la fecha, vinculado al ingreso de aportes y contribuciones. También el 29 de abril se publicó la Resolución General 4979, esta norma que nos trae a colación la modificación e incorporación que la Ley 27.430, el régimen integral de modificación del sistema tributario en materia de impuesto a las ganancias, incorporó la posibilidad de que el contribuyente inscripto en impuesto al valor agregado pudiera solicitar la devolución del saldo técnico de impuesto al valor agregado, pero en la medida que estos, en el artículo 24 segundo continuación, desarrollaran servicios públicos y que las tarifas que perciban se vean reducidas a través del otorgamiento de subsidios, compensaciones o fondos de asistencia. Con lo cual,
si este contribuyente que ha obtenido el beneficio, así y todo, genera saldo técnico de crédito fiscal que no puede absorber, podrá solicitar la devolución a través del procedimiento dispuesto en las normas reglamentarias y donde se ha definido, por ejemplo, una serie de procesos. Por supuesto que el reintegro está atado a un monto. En el año 2019 el importe era de 15.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta tanto se habilitara el servicio Sistema Integral de Recuperos para poder generar el formulario de solicitud del beneficio de devolución del crédito fiscal técnico generado justamente para este tipo de sujetos, ¿sí?, tenían que incorporar junto con la solicitud un informe en PDF a través de servicios digitales con determinada documentación que exige el anexo 2, artículo 20 de la Resolución General 4503, donde dentro de ese informe, ¿sí?, una vez que se interpone el pedido, el juez administrativo cuenta con un plazo de 40 días hábiles administrativos desde la presentación y con la intervención del Ministerio de Transporte se comunicará cuál es el monto preautorizado. Porque vamos a ver que no se hace un seguimiento sistémico donde el Ministerio de Transporte tendrá que dar conformidad a las facturas denunciadas o documentos equivalentes en la medida que, más allá del control impositivo, hayan sido también controladas y aprobadas por el Ministerio de Transporte. Lo que hace la resolución es extender el trámite de pedido de devolución para presentar las declaraciones juradas hasta el 31 de agosto del año 2021, inclusive, ¿sí?, y donde tienen que informar, porque es una solicitud por año, el año calendario por el cual solicita el beneficio, y a su vez, en carácter de declaración jurada, manifestar no encontrarse querellado o denunciado penalmente, así como las personas jurídicas vinculadas con sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia o aquellos que ocupen cargos equivalentes que no se encuentren denunciados formalmente o querellados en materia penal tributaria cuando se vincula a obligaciones fiscales, además de indicar cuál es el importe que entiende corresponde le sea devuelto en carácter de crédito fiscal, discriminando ¿sí?, el monto por acreditación, devolución o transferencia. La resolución 4.980 del 29 de abril del año 2021 también, ¿sí?, nos define que el contribuyente que esté alcanzado por inversiones en materia de bienes de uso dentro del régimen de devolución, el cual ya se había previsto en la Resolución General 4581, esa resolución se refiere a la posibilidad y derecho que tiene un contribuyente inscripto en impuesto al valor agregado para solicitar la devolución del crédito fiscal técnico cuando éste se surge como consecuencia de la adquisición, construcción o elaboración de bienes que se destinen al activo fijo de la empresa y que luego de transcurrido 6 periodos fiscales consecutivos, 6 meses, y no se haya podido absorber ese crédito fiscal técnico, se puede solicitar la devolución del mismo, por supuesto con una serie de requisitos, los cuales pueden constatar en la Resolución General 4581 del año 2019 de AFIP RG 4581, donde aparte, al igual que lo que escucharon recién, se les pide un informe emitido por un profesional independiente con firma certificada, en el cual este profesional tendrá que plasmar en el dictamen la razonabilidad
y legitimidad del crédito fiscal dentro del importe facturado para luego ese importe poder utilizarse dentro de lo que es el mercado interno. Se suma a este pedido de devolución además los reintegros por crédito fiscal y también el tope para el año 2019 sin hacer discriminación para este artículo 21 primero continuación de IVA se fijó en 15.000 millones de pesos. Como ocurrió con el anterior, están excluidos los declarados en quiebra, los querellados o denunciados penalmente, o aquellos denunciados por delitos comunes vinculados a obligaciones tributarias. Y algo interesante que me parece tener en cuenta, aparte del requisito de estar inscriptos, es que el contribuyente, para poder acceder al pedido de devolución de este crédito fiscal, debe tener domicilio fiscal electrónico, tener la actividad actualizada, declarar, mantener el domicilio fiscal postal y haber presentado las declaraciones juradas, tanto de impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta y, así como lo escuchan, bienes personales, seguridad social e impuesto a valor agregado de los periodos no prescriptos o desde el inicio de la actividad. Esto me parece que es un requisito relevante para considerar, especialmente cuando con las últimas normas hemos tenido algunos planes de pago que han habilitado la suspensión de las prescripciones. También se va a hacer el pedido por el Sistema Integral de Recupero, SIR, que genera el formulario 8117, régimen de devolución del saldo técnico. Este tema, el cual excluye automóviles y donde uno de los requisitos que no piden el otro es que ese activo fijo debe mantenerse en el patrimonio del solicitante luego de los 6 meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y en el caso de transcurrido un año no hubiera podido absorber esa devolución afectada al mercado interno, tendrá que restituirla con los intereses y sanciones, aspecto que hoy todavía no se ha definido. Lo que la resolución 4.980 plantea, sin haber hecho mayores aclaraciones, es que se podrá realizar este pedido de devolución hasta el 31 de julio del año 2021. Otra novedad publicada el 14 de mayo fue la Resolución General 4.988, y está directamente vinculada a sujetos de la tercera categoría y donde toda sociedad comercial del artículo 73 o los sujetos que implica el 73 de la ley, incluido otras sociedades, como puede ser una sociedad colectiva o una sociedad irregular, que lleven o no balance, así como las empresas unipersonales, que de acuerdo a la ley, y así lo plantea la resolución, como tienen cierre de ejercicio diciembre, tendrían que presentar la declaración jurada el 5º mes posterior al cierre del ejercicio comercial, mayo. Aquí la resolución lo que plantea es un diferimiento en la presentación y pago del impuesto a las ganancias para los días 26 y 27 de mayo, dependiendo del dígito verificador. También se publicó el 17 de mayo la Resolución General 4.991. Como novedad, nosotros hasta ahora solamente teníamos conocimiento, al menos yo tenía conocimiento, que únicamente se podía obtener la clave única de identificación tributaria, la CUIT, a partir de que son personas humanas, ¿sí? Y se podían hacer de manera digital. Bueno, la Resolución General 4.991 habilita a que las sociedades, incluidas las no constituidas regularmente, y las de hecho, estamos hablando de sociedades atípicas
Bueno, así como asociaciones y demás personas jurídicas, incluidos fideicomisos, fondos comunes de inversión, porque la resolución hace referencia al artículo 5º, inciso B y C de la Ley de Procedimientos Fiscales, pueden solicitar su inscripción o modificación de la CUIT de forma digital. Se requiere la constitución del domicilio electrónico, así como la designación del administrador de relaciones, que por excelencia va a ser la persona que administre y la que generalmente es una persona humana que se vincula a su propio quit, el quit de la entidad de la persona jurídica. Por ejemplo, en el caso de un fideicomiso, sería el fiduciario. En un fondo común de inversión, tendría que ser la sociedad gerente. En sociedades por acciones, una anónima, el director de la sociedad, etc. Pero para perfeccionar la inscripción digital, debe incorporar documentación en archivos digitales y plantea que la documentación, que generalmente es en PDF, tiene que ser legible y estar certificada digitalmente por escribano público o el organismo contralor competente. Por ello es que plantea como excepción que cuando no pudiera suscribirse con firma digital al momento de confirmar el trámite, puede el contribuyente solicitar un turno web para presentarse en la dependencia con la documentación en papel, original y copia, para que el funcionario actuante pueda certificar que es copia fiel del original y, incluida, presentar impreso el formulario de declaración jurada 420E. Aquí les dejo el dato. Además, cuando se trate de sociedades de información, algo que ya disponía, creo que la Resolución General 10, estas se inscribían como sociedades de información, bastante usual era para sociedades anónimas o SRL información, cuando por el tipo de actividad o por el negocio que estén llevando adelante, no podían esperar el plazo que requería, en el caso de Capital Federal, el IGJ, en el interior, el Registro Público de Personas Jurídicas, para que les dieran personería e inscribirse. La administración habilita hace muchos años que el alta va a ser retroactiva, ¿sí?, a la fecha de interposición del trámite, y en este caso, lo dice expresamente la resolución, habrá 90 días corridos para presentar la documentación que acredite la personería, ¿sí? En caso de poder justificar fuerza mayor, caso fortuito, o justificar un pedido de prórroga, se le concede un plazo igual, 90 días más, para interponer la documentación y de esta manera obtener en forma definitiva su número de quit. Cuando hablamos del pedido de prórroga, se ha habilitado, ingresando a la página web con quit y clave fiscal, una solapa de inscripción y modificación de personas jurídicas en la opción sociedades con inscripción pendiente. Fíjense en la última viñeta. La resolución dispone que cuando no se verifique la presentación de la documentación faltante en los plazos previstos, se procede a la inactivación de la clave única de identificación tributaria. Cuestión que antes de esta resolución, cuando una persona jurídica tenía ya un quit como sociedad de información, el organismo la transformaba a partir de las omisiones, o cuando el IGJ informaba por lo menos 3 rechazos, en sociedad de hecho o sociedad atípica. Bueno, esta resolución directamente lo que plantea es el envío a archivo de todas las actuaciones y tendrán que volver a iniciar el trámite, ya sea en forma presencial o en forma virtual, para solicitar la personería de una persona jurídica. El sistema plantea que validará tanto la quit, quil o CDI de los componentes, CDI, código de identificación, pudiendo continuar el trámite en caso de que las identificaciones sean inexistentes. ¿Qué va a pasar? Se manda todo archivo. Fíjense que se está previendo que
ese quit corresponda a personas fallecidas, en quiebra, inactivas por formar parte de la base de contribuyentes no confiables o por estar suplantada la identidad o oficio. Por lo tanto, en caso de inconsistencias, primero se le va a requerir que acredite la condición mediante una comunicación al domicilio electrónico del administrador de relaciones, y el requerente podrá realizar el seguimiento del trámite, y esto es importante, al igual que ocurre con los servicios digitales, a través del mismo sistema con el número de transacción y con el servicio clave fiscal en la opción inscripción, modificación de personas jurídicas, opción consulta trámites. Pero más allá de esta novedad, hasta el 31 de julio siguen pidiendo los números de quit, presentando vía internet con clave fiscal y quit el aplicativo denominado Módulo Inscripción Personas Jurídicas 420J versión 2.0. La resolución 4.992, un tema que ya habíamos conversado la jornada pasada, publicada el 17 de mayo, donde la resolución 4.268, la primigenia, implementó un plan de facilidades permanente en la opción Mis facilidades para regularizar obligaciones impositivas, recursos de seguridad social y aduaneras, así como sus intereses y multas. Las condiciones de los planes generalmente se determinan en función del tipo de contribuyente y del perfil de cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que conocemos como la calificación CIPER. Pero si de la evaluación de la factibilidad del plan de pagos se va también a determinar, ¿sí?, la cantidad de cuotas. Ustedes en la resolución 4.268 tienen un anexo donde, dependiendo de la condición del contribuyente y el tipo de plan que necesita, ya sea para dejar sin efecto una ejecución fiscal o un procedimiento de fiscalización, así se define cuáles son las cuotas dependiendo de su calificación. Se había prorrogado hasta junio, ahora se prorroga, se suspende hasta el 31 de agosto, se suspende la limitación a la cantidad de cuotas y cantidad de planes. Pero esa limitación hasta el 31 de agosto se vincula a contribuyentes que desarrollen actividades calificadas como actividades críticas o actividades pertenecientes a sectores críticos. ¿Y dónde puedo consultar si la actividad es o no crítica? El contribuyente puede ingresar al micrositio Medidas de Alivio, que allí dejo indicada la página. En la página web, Medidas de Alivio, están todas las actividades que originalmente el Ministerio de Trabajo fue la que definió qué actividades en época de pandemia encuadran en ese concepto. Y por último, se publicó en el día de hoy la Resolución General 4.993, en la cual ya el 1 de abril el Ministerio de Trabajo publicó el incremento de haberes para el personal de casas particulares. Bueno, hoy la Administración Federal acaba de publicar la Resolución 4.993, modificando las cotizaciones previsionales en aportes y contribuciones, la cual depende también de la cantidad de horas. Yo aquí simplemente dejé como cuadro ejemplificativo cómo se encuentra hoy el importe a ingresar para una persona mayor de 18 años activo, porque recuerden que el sistema valida entre activos, jubilados y menores de 16 a 18 años, que pueden desempeñarse también en el servicio de casas particulares. Lo que sí no se incrementa la cuota vinculada a riesgos del trabajo, solamente se modifican aportes y contribuciones, que está directamente vinculado con el concepto del incremento salarial. Muchas gracias. Excelente, Cris.
Qué bueno Muchísimas poder gracias, contar muy con amable. este material. Aparte, hasta las novedades del día de hoy. Más actualizado imposible. Siempre tan perfeccionista, Cris. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes lo merecen. Bueno, a ver, Sergio, si estás por ahí. Ay, gracias, Cris. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a... La charla que preparé para el día de hoy se vincula con este régimen de incentivo para la construcción, muy conocida con las cuestiones de blanqueo, como se suele decir, pero en realidad tiene diferentes títulos, diferentes secciones, y se trata de un sistema que incluye varios beneficios fiscales para contribuyentes que me gusta llamarlos incumplidores, y también, es decir, para contribuyentes cumplidores, y para el incumplidor que va a normalizar un poco los fondos o su situación fiscal. Para ello yo preparé una presentación, vamos a ver si me sale a compartirlo. Bien, ahí estoy compartiendo la pantalla, según entiendo, ¿no? Díganme ustedes si ven mi pantalla. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Sí. Bueno, el tema de la charla de hoy es la ley 27613 junto con la reglamentación a la fecha del día de hoy. Básicamente lo que voy a tratar de hacer es preparar una charla en la cual los oriente en los conceptos generales y las cuestiones también críticas que hacen, así se quiere, a explicar un poco por qué la baja adhesión al régimen al día de la fecha, o algunas cuestiones que generan incertidumbre en los contribuyentes y son muchas veces, si se quiere, atacadas desde la doctrina cuando uno ve algún paper específico. La base normativa con la cual vamos a estar trabajando son las normas indicadas desde el inciso A hasta el inciso F, ¿sí? En toda la exposición, lo que voy a tratar de hacer es comentar en rasgos generales los títulos que nos van a interesar. Y los títulos que nos van a interesar son dos títulos, el título 1 y el título 2. ¿Sí? El título 1 se divide en dos capítulos. Un capítulo con cuestiones, si se quiere, generales, que van de alguna forma a llevarnos a la inteligencia de la lectura y la aplicación de toda la norma. Y un capítulo 2 que está orientado a beneficios fiscales, pero para determinados contribuyentes. Contribuyentes que han cumplido en tiempo y forma con el tributo, ya sea declarando los bienes y justificando sus orígenes de fondos, ¿no? Y los beneficios que vamos a estar viendo, trabajando, se vinculan con el impuesto sobre los bienes personales y con el impuesto a las ganancias e impuesto a las transferencias de inmuebles. Son tres hipótesis que considera este capítulo 2. Y por último, el título 2 se va a dedicar a lo que yo aquí he denominado blanqueo, pero la norma lo llama normalización. La realidad es que no importa cómo lo llamemos, si lo llamamos normalización, blanqueo, sinceramiento, se trata siempre de la misma situación, la exteriorización de fondos no declarados oportunamente ante la autoridad fiscal, en este caso nacional, por inconductas de carácter fiscal de parte del contribuyente. Y esta exteriorización, lo que vamos a ver, es que lo que tiene, si se quiere, una amnistía, de hecho es una amnistía fiscal, y también en otro orden de normas, incluso, como estamos hablando de divisas muchas veces en penal cambiaria. La primera, a medida que vamos avanzando en la charla, yo lo que traté de hacer es ir siempre logrando el foco de cuáles son los títulos, cuáles son los capítulos, dónde estamos ubicados, ¿sí? Y la primera parte nos toca ver el capítulo 1. Observen ustedes que el título 1, como dije antes, se divide en dos capítulos y ahora vamos a abrir solamente este primer capítulo. En este primer capítulo tenemos dos cuestiones que son claves. La primera es el objetivo y luego son las definiciones que nos va a dar la norma. Los objetivos están claros. Busca incentivar la construcción y busca de alguna forma promover un régimen de acceso a la vivienda y demás. Respecto al tema de la construcción, hay un punto que quiero aclarar, que es, si bien la norma menciona un vehículo jurídico orientado a la promoción y acceso a la vivienda, cuando hablamos ya sea de los fondos destinados a un proyecto inmobiliario, en ningún momento la norma me está diciendo que el proyecto inmobiliario tiene que ser orientado a la vivienda. Esto no lo ha aclarado ni la ley ni la reglamentación especificado, de forma tal de que hoy la doctrina, la fecha con la cual yo coincido,
todos estamos de acuerdo que se trata de cualquier obra inmobiliaria y no nos va a importar el destino, es decir, ya sea vivienda o ya sea una construcción de carácter industrial, comercial, lo que sea, por ejemplo, un galpón o departamentos o destinados a oficinas, también van a poder estar habilitados para acceder a este régimen de beneficios o un beneficio para un contribuyente incumplidor. El primer punto ya lo tratamos, objetivo, y el segundo punto tiene que ver con las definiciones. Y estas definiciones, si se quiere, lo más importante dentro de las definiciones que nos va a ofrecer esta norma y que va a importarle a todos los contribuyentes y sujetos económicos vinculados con la norma, es la definición de proyecto inmobiliario. En toda mi presentación van a encontrar las normas de las cuales yo tomo cada uno de los conceptos, independientemente si son normas legales o normas reglamentarias emitidas por el Ejecutivo, la AFIP, el Banco Central o la CNB. ¿Sí? Para que ustedes puedan, incluso cuando repasan la presentación aquí, servirse de la norma para poder leer el texto. El concepto de proyecto inmobiliario, la pregunta es, ¿a quién le va a importar ese concepto y por qué es tan importante para nosotros? Le va a importar, como dije antes, a los tres sujetos vinculados con este marco. Al contribuyente cumplidor, básicamente porque vamos a ver que el contribuyente cumplidor va a obtener de la inversión en este tipo de proyectos determinados beneficios de carácter fiscal. Los vamos a tratar dentro de unos minutos. Al contribuyente incumplidor, básicamente porque se trata, y lo vamos a ver en detalle, de un régimen de exteriorización de tenencias donde los efectos jurídicos buscados van a estar supeditados a que efectivamente se realice una inversión en un proyecto que encuadre en la definición de proyecto inmobiliario. Y al desarrollador inmobiliario, si bien no es un contribuyente que busque, el desarrollador, no es un contribuyente que busque un beneficio directo, no es un contribuyente que vaya a sincerar o blanquear fondos, es un contribuyente que va a tener un producto en el mercado, o es un sujeto económico, mejor dicho, que va a tener un producto en el mercado, y ese producto en el mercado va a tener mayor valor siempre y cuando pueda ser calificado como un producto apto para aplicar al régimen de la 27613. Y este proyecto inmobiliario es definido en el artículo 2 de la ley 27613. Básicamente lo que nos va a decir es que se va a tratar o va a encuadrar dentro del concepto proyecto inmobiliario toda obra nueva que, es decir, al 12 del 3 del 21, fecha de vigencia de la norma, fecha de publicación, no se hubiera iniciado. Pero también a cualquier obra que, pese a haberse iniciado anteriormente, a esa fecha de vigencia, tenga un grado de avance inferior al 50%. La primera pregunta que nosotros nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para verificar que esa obra a un determinado momento tiene un grado de avance inferior a un 50%? Se va a requerir un informe profesional. Ese informe profesional va a tener que ser confeccionado considerando el proyecto que se presentó ante la autoridad local para habilitar ese proyecto, ¿sí? Y tiene que indicar, bueno, conforme lo que puede ver el profesional, conforme su técnica y su habilitación técnica específica, cuánto ha avanzado ese proyecto respecto del proyecto total. Para poder tener un proyecto inmobiliario, el constructor, el desarrollador, debe ingresar los datos de ese proyecto y declarar ese proyecto ante un régimen, ante un aplicativo específico habilitado por la Autoridad Fiscal Nacional, lo que nosotros conocemos como el REPI. Esto se encuentra normado en el artículo 2 del decreto 244/21 y en el artículo 1 de la 4976. ¿Sí? Y una vez que el desarrollador inmobiliario logra realizar el registro de ese proyecto, va a obtener lo que llama el COPI, el código de cada uno de los proyectos inmobiliarios. Cada desarrollador inmobiliario puede tener varios proyectos en curso y por ende va a existir un código unívoco para cada uno de esos proyectos en curso. Y ese COPI va a ser el dato que van a requerir cada uno de los tres sujetos económicos que he mencionado como vinculados a la 27613. Contribuyente cumplidor, contribuyente incumplidor y desarrollador económico. Ahora, hasta aquí nosotros lo que vimos es el concepto general, pero quisiera adentrarme un poquito más en la importancia de este REPI.
Porque, como ustedes podrán ver en esta definición, proyecto inmobiliario va a encerrar todas las definiciones y todos los conceptos y todos los efectos jurídicos esperados por esta norma. Entonces, si tengo proyecto inmobiliario, puedo esperar los efectos jurídicos previstos por la norma. Si yo no tengo proyecto inmobiliario, no puedo esperar ni prever ningún efecto jurídico contenido en esta norma. Este REPI tiene una particularidad que, básicamente, como dije antes, las condiciones de este registro inmobiliario es, bueno, se tiene que verificar el grado de avance de la inversión. Y dentro de esto, a mí me pareció importante verificar que cuando el artículo 2 de la ley me habla de un proyecto inmobiliario y me dice que van a hacer obras nuevas y define de qué se trata obras nuevas, luego el artículo 1 de la resolución emitida por la autoridad fiscal realiza unas aclaraciones. Y dentro de esas aclaraciones, de alguna manera, está terminando de cerrar el encuadre de qué va a entender como proyecto inmobiliario habilitado para estar registrado en el REPI y obtener un COPI. ¿Sí? Lo va a estar aclarando y va de alguna forma delimitar esa definición. El registro es obligatorio. Esto quiere decir que yo no puedo pretender un beneficio fiscal, yo no puedo pretender una amnistía fiscal si donde voy a invertir no se ha registrado en el REPI y no tiene su COPI correctamente habilitado. Esto lo vamos a ver en el artículo 3 de la resolución de la autoridad fiscal, dentro de lo cual, al leerlo, me pareció interesante hacer una diferenciación. Que el artículo 3 me habla de cómo debe ser realizada esa inversión. Y cuando yo estoy trabajando con esa inversión, observo que esta resolución me viene a hablar de los vehículos de inversión, tema que ahora vamos a tratar con una crisis que voy a ventilar una crisis que se da con los fideicomisos inmobiliarios. Pero bueno, básicamente este registro, este REPI, tiene un vínculo muy fuerte con el artículo 3 de la 4976 y básicamente es un requisito que debe cumplir el titular del proyecto inmobiliario. Esto quiere decir que si el titular del proyecto inmobiliario es negligente en el cumplimiento o directamente miente para obtener un registro y luego la autoridad fiscal lo verifica, cosa que ahora lo vamos a ver, y le elimina el COPI, cosa que la autoridad fiscal siempre tiene esa potestad, bueno, acá no se van a obtener los beneficios de la norma pretendidos por el sujeto que de alguna manera dijo, bueno, yo pretendo un beneficio fiscal o pretendo una amnistía. El elemento tal vez más importante para poder calificar en el REPI, para obtener el COPI, está dado por el informe profesional, ¿sí? Dentro de este informe profesional, recordemos, el informe profesional es requerido a los efectos de que la autoridad fiscal pueda conocer si el proyecto había iniciado o no antes de la fecha de vigencia, y en el caso de haber iniciado en fecha anterior a la vigencia, si ese proyecto tenía un grado de avance inferior al 50%. ¿A quién otra persona pedírselo que un técnico con título habilitante? Ahora, la particularidad es que en ningún lugar la autoridad fiscal nos ha dicho cuál es el contenido mínimo de ese informe. Sin embargo, ese informe, destaco, puede ser observado por la autoridad fiscal, debe ser observado por la autoridad fiscal. Si no, valdría decir, si yo pretendo cercenar la capacidad de la autoridad fiscal de revisar la efectiva vigencia de ese informe, el contenido, y si se quiere llamar al profesional que lo ha emitido para ver cuál ha sido el sustento, le estaremos básicamente dando piedra libre a que cualquiera ingrese cualquier cosa en el sistema, y automáticamente uno podría pretender que el COPI lo va a obtener. Tanto es así que el artículo 5 de la 4976 habla de que, y nos permite ver que la aprobación del COPI va a ser discrecional. Y de hecho nos dice, el artículo 5 de la norma, dice, de resultar aceptada la transacción. Esto significa que en el esquema como ha sido diseñado este COPI, este registro de proyecto inmobiliario, este concepto de proyecto inmobiliario tan importante a los intereses de todos los agentes económicos vinculados para esta norma, e independientemente de cuál es el motivo por el cual lo vincula, van a estar sujetos a la aprobación de la autoridad fiscal. Y no va a haber aprobación si no se cuenta con el informe del profesional. Informe que, sostengo, tiene que poder ser auditado por la autoridad fiscal incluso a futuro.
Dicho esto, el artículo 3 de la 4976 marca algo que a mí me parece, como les dije antes, muy importante señalar. Una cosa es el concepto de proyecto inmobiliario. ¿Qué es un proyecto inmobiliario? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener? Bueno, ya vimos que en definitiva se basa en el grado de avance de ese proyecto, ya sea porque no tiene grado de avance o porque tiene un grado de avance inferior al 50%. Ahora, nosotros vamos a tener que diferenciar el concepto de qué es un proyecto inmobiliario habilitado para esta norma respecto de cuál es el vehículo que voy a utilizar para invertir en el proyecto. Sin querer adelantarme en mi exposición, el sujeto que pretenda un beneficio, independientemente de cuál sea el beneficio, solamente lo va a obtener cuando invierta en un proyecto que sea proyecto inmobiliario y a su vez que utilice el vehículo habilitado por la norma. Y el tema del vehículo no es independiente del proyecto. Si yo invierto por un vehículo que no es el habilitado por la norma, pese a que invertí en el proyecto, no cumplí con la pauta normativa específica. Entonces, quisiera que diferenciemos estos conceptos. Una cosa es proyecto, el concepto madre, vehículo es la forma en la cual debe invertir el contribuyente para obtener cualquiera de los beneficios que se están buscando. El concepto proyecto es obligación del desarrollador inmobiliario. El concepto vehículo tiene que ver con la conducta del contribuyente y cómo va a invertir. Dicho esto, nosotros hemos visto estos dos conceptos generales, donde de los dos conceptos generales, el más importante es el concepto de proyecto inmobiliario y todo lo que encierra el concepto de proyecto, el concepto de, o la importancia del informe profesional y, como dije antes, el vehículo. Vamos ahora a los beneficios. El título 1, recordemos, se orienta a los beneficios fiscales de contribuyentes cumplidores, es decir, aquel que no tiene nada que esconderle a la autoridad fiscal, todo lo ha ventilado. Entonces, en este capítulo 2 del título 1, se divide, si se quiere, en 3 secciones, ¿sí? La primera sección es una exención, un primer beneficio, una exención en bienes personales. La segunda sección, la vamos a ver dentro de un ratito, un pago a cuenta de bienes personales. Y la tercera sección, lo vamos a ver posteriormente, un diferimiento. ¿De qué se trata el primer capítulo? La primera sección, beneficio de exención en bienes personales. Bueno, básicamente lo que me está diciendo la norma, lo que está buscando es decirme, mire señor, usted tiene fondos, usted los tiene declarados como corresponde, y de pronto si usted los tuviera en el banco, sabemos, por disposición legal está exento, y eso es lo que motivó el segundo título que estamos viendo aquí, ¿no? Pero si usted los tuviera en el colchón, o los tuviera en otro tipo de inversión, o los tuviera en el exterior, sabemos que va a estar grabado por impuestos sobre los bienes personales. Le voy a tender una mano. Si usted realiza una inversión en un proyecto inmobiliario, con todos los elementos generales que les comenté antes, y esa inversión la realiza hasta el 31 de diciembre del año 2022, va a tener un beneficio. Y el beneficio va a ser que el monto acumulado de las inversiones realizadas al 31 de diciembre de cada año van a estar exentas del impuesto sobre los bienes personales. Y el beneficio de la exención va a ser por 2 periodos fiscales. Entonces, yo lo que voy a tener es una escala, una seguidilla de beneficios donde lo puedo graficar de esta manera. Puedo decir, todo lo invertido hasta el 31 de diciembre del año 2021 va a estar exento por el 2021 y 2022. Todo lo invertido hasta el 31 de diciembre de 2022 va a estar exento por el 2022 y 2023. 2 periodos fiscales. De forma tal de que eso va a generarme también que en algunos periodos fiscales esas inversiones realizadas por el contribuyente van a haber cumplido 2 periodos, mientras que otros tienen un periodo simplemente ocurrido. Es decir, básicamente nos está diciendo, usted invierta en un proyecto inmobiliario con todas estas condiciones y eso invertido, usted va a tener el correspondiente concepto exento en el impuesto sobre los bienes personales. Pero la norma nos está diciendo, utiliza una palabra que puede generar crisis. De hecho, la crisis hoy está planteada en la doctrina. Y me dice fondos oportunamente declarados. Y es acá donde me pongo a reflexionar sobre el concepto y digo, ¿qué me estará queriendo decir cuando hablamos de oportunamente declarados? Los declarados en la última determinación tributaria presentada por el contribuyente. Recordemos que la última determinación tributaria fue la del 2019. Las declaraciones juradas del año 2020 todavía no han vencido para las personas humanas. ¿Realmente estamos queriendo interpretar un régimen considerando la última posición tributaria sin tener en cuenta los fondos que pudo haber acopiado, ganado y tiene justificados
por todo el año 2020 y lo que lleva corrido el año 2021? Y es por eso que yo me hago la segunda pregunta. ¿Puedo entender justificados y puedo entender oportunamente declarados, que incluye no solamente los fondos ya declarados en el año 2019, sino todos aquellos que yo puedo justificar para el año 2020 y en el año 2021? Bueno, esta cuestión que acabo de plantear no ha sido resuelta por la autoridad fiscal. Y la verdad es que pienso que sería interesante, si bien la autoridad fiscal no emite resoluciones generales de carácter interpretativo, encuadradas en el artículo 8 del decreto 618/97, algunas preguntas frecuentes o alguna respuesta en un grupo de diálogo, bien vendría que así sea expresada, porque esto de pronto aliviaría grandes dudas que podemos tener los asesores fiscales y principalmente los contribuyentes. Entonces, la segunda cuestión, que tiene que ver, como les dije antes, tanto con la exención como el pago a cuenta e incluso con las disposiciones del título 2, tiene que ver con las formas de inversión. Y esto es algo que, sinceramente, no lo vi en la doctrina y me llamó muchísimo la atención. Las formas de inversión están contempladas o consideradas en el artículo 3. En el artículo 3 del decreto reglamentario. Y básicamente me está diciendo el artículo 3 del decreto reglamentario, me dice algo así como: usted va a obtener los beneficios de la norma siempre y cuando invierta en un proyecto que tenga su categoría, su copy, invierta por estos vehículos. Y le da un sentido muy importante a las formas de inversión. ¿Y cuáles son estas formas de inversión? Y quisiera graficarlo de esta manera: formas comerciales u otras formas. Las formas comerciales que menciona son boleto de compraventa, escritura pública por traslativa de dominios. En esas formas no tenemos problemas, son fáciles de entender y muy fáciles de verificar. Y ese boleto de compraventa o escritura pública se puede dar en cualquier o ante cualquier tipo de estructura o vehículo jurídico, ya sea un vehículo comercial, societario o una forma fiduciaria, que decida operar vía boletos de compraventa. Pero hay una particularidad, y observen que he señalado en el sector otras formas, en el inciso 1, donde yo llamo aportes a fideicomisos constituidos en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. Y aquí me quiero detener, porque acá tenemos un problema. Todos sabemos que la mecánica de interpretación de las normas tributarias está dispuesta en el artículo 1 de la Ley 11.683, y nos sostenemos para ello en el principio literal de la norma. Y el Tribunal Fiscal de la Nación, la Cámara y la Corte ha dicho muchísimas oportunidades que cuando el legislador no ha dejado espacio de duda, cuando la literalidad de los términos es clara, yo no puedo innovar, tengo que hacer lo que dice la ley. Y acá la ley me dice en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, para los fideicomisos. No estamos hablando de un negocio comercial cuando se realiza un aporte, un fideicomiso, sino que es un negocio jurídico de riesgo trasladado hacia cada uno de los aportantes. ¿Y cuáles son los términos del Código Civil y Comercial de la Nación aplicables para el fideicomiso? Y acá lo vemos. Y yo me tomé el trabajo de buscar los términos, y básicamente el artículo 1669 me dice que el contrato debe inscribirse en el registro público que corresponda. Y para los fideicomisos inscritos en la capital federal tenemos la resolución, la Nobel Resolución 33 del año 2021 de la Inspección General de Justicia, que dice: los fideicomisos deben inscribirse en la Inspección General de Justicia. De forma tal de que si yo tengo una disposición legal que me está diciendo usted debe invertir vía un vehículo que se ajuste a estos términos, y me está diciendo que los términos son, si elige por aporte a un fideicomiso, debe ser un fideicomiso constituido en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? E incluso me lo está repitiendo la 4976 en su artículo 3, ¿sí? No hay dudas que la norma me está pidiendo esta pauta. Por más que el fideicomiso tenga el REPI, haya escrito el proyecto en el REPI, por más que el fideicomiso haya obtenido el COPI, si el fideicomiso ese no está inscrito en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, entonces no está inscrito ante la autoridad de contralor que corresponde a su jurisdicción de incorporación, no ha cumplido con la pauta normativa. Y por más lastimoso que sea, si yo tuviera que aplicar la norma, no me queda otra que decir que usted no ha invertido en el vehículo que la norma le está pidiendo para obtener este beneficio. La verdad es que
uno tiene que entender y aceptar que, así como más de una vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha dicho, no se puede prever la inconsecuencia ni la torpeza del legislador. Si el legislador así lo quiso, en los términos del Código Civil y Comercio de la Nación, deben ser aceptados por el reglamentador y por la autoridad fiscal. Entonces, a los que tengan estructuras de carácter fiduciario, que como la resolución, la 33 del año 2021, es realmente muy nueva, ha generado muchísimo rechazo al inicio de este periodo fiscal, y muchos no lo han registrado a la fecha. Mi recomendación será, para los que tienen estructuras fiduciarias, que pretendan registrar sus proyectos en el REPI, que pretendan obtener un copy, y que pretendan salir al mercado como desarrolladores diciendo, yo tengo un proyecto hábil para que usted obtenga un beneficio en bienes personales, o hábil para que usted obtenga una amnistía de carácter fiscal, les recomiendo fuertemente que constituyan ese fideicomiso y lo registren en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es la 33 del 2021 de la IGJ. Siguiendo con nuestro esquemita, vamos a la segunda parte del capítulo 2. Pago a cuenta de bienes personales. Verán ustedes que volví a nuestro esquema inicial para no perdernos del foco en los que estamos viendo, para saber dónde estamos ubicados, y en la segunda pantalla vamos a desarrollar ese punto. Pago a cuenta de bienes personales. Y esto también es interesante. Recordemos, el sujeto que invierte sus fondos declarados, estamos hablando de contribuyentes cumplidores que han declarado los fondos. El sujeto que invierte esos fondos ya tiene un beneficio, porque esos fondos invertidos, a medida que los va invirtiendo el proyecto, el 31 de diciembre de cada año, están exentos. Ahora, como dije antes, uno podría decirme, mira, Sergio, yo lo tengo en caja de ahorros, así que igual no pago. Bueno, para vos también tenemos algo. ¿Y esto de qué se trata? Un pago a cuenta de impuestos. ¿De qué se trata esto? Es de toda la inversión realizada por el contribuyente, considerando un esquema de fechas que ahora los vamos a ver, esa inversión, el 1% de la inversión, va a ser considerado pago a cuenta del impuesto sobre los bienes personales. Y establece básicamente un esquema de fechas que va para el 2021, vamos a considerar las inversiones realizadas desde fecha de vigencia hasta el vencimiento de la declaración jurada del año 2020. Luego del, bueno, como lo dice acá, vencimiento de la declaración jurada del año 2020 hasta el 31 de 12 de 2021. Es decir, va a haber unas fechas de corte que van a acumular el monto de las inversiones, y ese monto de las inversiones, determinados en el 1%, van a poder ser considerados pagos a cuentas del tributo que finalmente ha determinado el contribuyente por el resto de su patrimonio. Una cuestión importante es que estos pagos a cuentas, si bien pueden ser trasladados para ejercicios siguientes, no forman saldos de libre disponibilidad. Un saldo de libre disponibilidad es un crédito de carácter tributario que el contribuyente puede utilizar para cancelar cualquier otro tipo de obligaciones admitidas por las leyes de procedimientos fiscales y las normas reglamentarias emitidas por la autoridad fiscal, pero en este caso, si bien va a ser un saldo que yo puedo trasladar, no tiene ese carácter, no es un crédito fiscal que yo puedo utilizar para cancelar otros impuestos. Entonces, ese pago a cuenta que yo puedo no haber utilizado en este ejercicio, lo puedo utilizar para el ejercicio siguiente. Y si tengo un saldo, lo puedo usar para el ejercicio siguiente. Es decir, ese saldo yo no lo voy a perder hasta que se acaba el periodo de vigencia de la norma, naturalmente. Y existe un orden de imputación específico contemplado en el artículo 5 del decreto reglamentario 244/2021, considerando la situación de diferentes contribuyentes que puedan tener bienes en el exterior o bienes en Argentina. ¿Sí? Una cosa una cuestión que me parece importante es, bueno, nuevamente, en cuáles son los proyectos de inversión, ¿no? Y quiero recordar el concepto del proyecto de inversión, todos los elementos que tenemos que verificar antes de hacer la inversión. Es decir, tiene que ser un proyecto nuevo, definido en el artículo 2, primer párrafo de la ley 27613 y el artículo 1 de la 4976. Los proyectos tienen que tener, si no son nuevos, tienen que tener un grado de avance inferior al 50%, normas aplicables expuestas en el paper. Tienen que tener el copy. Si no tienen el copy, no me van a servir para obtener ninguno de los beneficios que vamos a hablar. El modo de inversión tiene que ser conforme al artículo 3 del decreto reglamentario. El vehículo de inversión, si elijo un vehículo fiduciario, tiene que estar conforme a la resolución 33 del año 2021. Acá puse 2020, me equivoqué, de la Inspección General de Justicia. Ahí finalmente, obviamente, no lo hablamos antes, pero es obvio, necesitamos que sea en el territorio nacional argentino. Y entonces,
este cuadrito, que lo he mencionado tipo de inversión, donde he mencionado incisos A a F, lo hice pensando en algo. Lo hice pensando cuando me dicen, che, Sergio, ¿por qué nadie quiere meterse en este tema? Y fíjate, tenés todos estos requisitos que tienen que cumplirse. Lo más cómico, que al día de hoy, un desarrollador inmobiliario no puede registrar el proyecto. Con lo cual, es muy difícil pedirle a un sujeto que blanquee, que sincere, que normalice una determinada posición patrimonial sin saber a dónde lo va a poder colocar. A su vez, considerando el riesgo que estoy marcando en el inciso E de esta parte, ¿sí?, me marca cierta cuestión, digo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Por eso es que no ha funcionado la tabla del 5% que vamos a ver cuando tratemos el título 2. Y ahora nos queda ver el diferimiento, ¿sí? Recordemos, capítulo 1, capítulo 2, título 1, beneficios fiscales para contribuyentes que sean cumplidores. Y bueno, el diferimiento básicamente tiene que ver con que muchas veces, para desarrollar un proyecto inmobiliario, la materia prima más importante es el terreno. Y yo necesito que me den el terreno para desarrollar la obra. Y quien tiene el terreno muchas veces dice, bueno, no sé si te quiero dar el terreno porque ni bien venda el terreno, tengo que pagar el ITI, o tal vez se trate de algún inmueble que esté sujeto al impuesto a las ganancias por diferentes cuestiones, por la forma en que lo adquirió, por las afectaciones previas, por la fecha en que lo ha adquirido. Recordemos que en el régimen tributario argentino se dio la ley 27430, vigencia a partir del 1 de enero del año 2018, donde ha incorporado dentro del objeto del tributo el artículo 2, inciso 5, la gravabilidad de las ganancias de capital derivadas de las ventas y transferencias de inmuebles o derechos sobre inmuebles, los derechos reales sobre inmuebles. Entonces, podemos encontrarnos con que un sujeto esté sometido a este tipo de gravámenes, impuesto a las ganancias o impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Y qué es lo que está prometiendo? ¿Qué es lo que está proponiendo la norma? Me dice, mire, señor, si usted tiene un inmueble y realiza la transferencia de ese inmueble a los sujetos incluidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Recordemos, son los sujetos asimilados a empresas desde el punto de vista fiscal. Son sujetos que tributan el impuesto a las ganancias vía teoría del balance. Si la transferencia la realiza a esos sujetos a partir del 12 del 3 del 2021 y esos sujetos realizan un proyecto inmobiliario encuadrado en la Ley 27613, perdónenme, puse 28613, si la transferencia la realiza hasta el 31 del 12 del 2022 y si la obra no demora más de 2 años, fíjense la cantidad de condiciones que se tienen que dar, ¿no? Usted va a tener derecho a ese diferimiento. Ahora, observemos lo siguiente. Un sujeto realiza la transferencia del inmueble, la realiza en fecha posterior, la realiza a un sujeto considerado en el artículo, verifica, está dentro del artículo 53, sí, se lo transfería a una sociedad anónima, está en el 53, en definitiva por derivación al 73. La transferencia la realizo antes del 31 del 12 del año 2022 y después de la fecha de vigencia. Bien. El sujeto del artículo 53 me prometió que iba a hacer un proyecto inmobiliario que categorizaba para esto. Perfecto. Y me juró que la obra la iba a iniciar antes de los 2 años. Y entonces, ¿yo qué hice? Solicité el diferimiento en el ITI o solicité el diferimiento en la ley de impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa si el sujeto no cumple? Observemos que aquí estamos frente a una obligación de carácter fiscal sometida a los destinos de lo que pueda decidir el sujeto que me compró el terreno. Vale decir entonces que si no se empieza la obra dentro de los 2 años, voy a tener la obligación fiscal desde el momento en que se ha perfeccionado el hecho imponible, con todos los intereses que le corren a esa obligación fiscal. Bueno, esta cuestión es una cuestión bastante delicada para aquel que tiene que tomar una decisión de beneficiarse con un diferimiento sometido a la conducta de un agente externo que puede no cumplir. Naturalmente, aquella persona formada en derecho civil me puede decir, bueno, yo le puedo reclamar los daños que me pudo haber generado, su accionar y demás, pero un reclamo civil en este sentido es un camino muy largo para la gran mayoría de los contribuyentes. Al margen de eso, este capítulo tiene un condimento que me parece muy interesante y muy atractivo, que es la posibilidad de actualización del costo computable de ese terreno, de ese inmueble que quiero afectar a una obra, y que tal vez por haber sido adquirido antes del 2018, o tal vez por las propias restricciones de la ley de impuesto a las ganancias, yo no podía actualizar. Y ahora, utilizando esto, este vehículo que me está habilitando, el capítulo 2, título 1 de la ley que estamos estudiando, yo puedo actualizar ese costo computable. Y entonces ese gran problema que tenía, puedo evitarlo.
Una cosa que quiero que observemos es que esta norma no trabaja sobre estrategias de planificación fiscal que podrían ser agresivas para estos efectos. Es decir, esta norma en ningún momento controla quiénes son los accionistas, directores, gerentes, socios principales del sujeto a quien yo le estoy transfiriendo el inmueble. De esta manera, este vehículo, entiendo yo que la autoridad fiscal debería analizar a quién son transferidas estas tenencias, estos bienes, porque yo podría habilitar o usar un costo computable actualizado, permitido por la norma, sobre un sujeto que originalmente no lo podría, para luego, dentro de 2 años, con un vehículo del cual tengo una participación mayoritaria, realizar un proyecto y deprimir la base imponible del impuesto a las ganancias contra los resultados determinados al momento de enajenar el inmueble. Con lo cual, creo que este vehículo puede generar estrategias de planificación fiscal nociva y me encantaría verlo en el régimen de planificación fiscal. ¿Te atendió bien? Hay micrófono abierto, me parece. Bien, sigo. Bueno, decía, me encantaría verlo en el régimen de planificaciones fiscales, este tipo de cuestiones, porque pueden llevar a situaciones no esperadas por la norma. Bien, hasta acá hemos trabajado el título 1, beneficios fiscales para contribuyentes cumplidores. Y ahora llega el título 2, lo que todos estábamos esperando, me parece a mí, que es la normalización, ¿sí? Básicamente, cuando uno analiza un impuesto, cuando uno analiza una norma de cualquier tipo, pero en este caso una norma de carácter tributaria, verificamos diferentes cuestiones, ¿no? El elemento subjetivo o el ámbito subjetivo, el ámbito objetivo, el ámbito temporal y el territorial. El territorial no lo he mencionado acá porque la propia norma ya nos dice se va a tratar de proyectos inmobiliarios incluidos o desarrollados en la República Argentina. Entonces ahí ya lo descartamos el elemento territorial, no tenemos que hablar mucho más de eso. Pero el elemento subjetivo es importante. El título 2 abarca personas humanas, sucesiones indivisas y sujetos del artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Aclaré ahí que todos nos vas a estar pidiendo el requisito del domicilio fiscal electrónico. En lo particular, soy bastante reacio a que por norma reglamentaria o por este tipo de sistemas se de alguna manera obliga al contribuyente a registrarse al domicilio fiscal electrónico, pero bueno, lo marco porque si uno no se registra, no va a poder operar con los sistemas. El ámbito objetivo, bueno, el ámbito objetivo es una declaración voluntaria de tenencia, ¿no? Y la declaración voluntaria de tenencia habla de tenencias no declaradas. De vuelta, yo me pregunto, ¿no declaradas hasta el 2019? ¿No justificadas? ¿Yo puedo declarar una tenencia que no tenía declarada hasta la última declaración jurada o es directamente lo que yo no puedo justificar, incluso lo que no puedo justificar al día de hoy? Naturalmente uno puede decir, mira, Sergio, es lo que no podés justificar. Sí, ya sé que es lo que no puedo justificar, pero no va a ser cosa que uno termina pensando, y bueno, si decías no declaradas previamente, no sean no declaradas al 2019, entonces puedo incluir en los beneficios de esta norma aquello que no lo tengo declarado porque no tenía la obligación de presentar una determinación patrimonial, pero puedo justificar. Cuestión, si se quiere, de color, pero estaría bueno que la autoridad fiscal lo aclare en un espacio de diálogos, en una consulta frecuente. Bueno, ¿qué es lo que puedo declarar? Bueno, esta declaración de tenencia voluntaria de dinero, ¿qué puedo tener en Argentina o en el exterior? ¿Sí? El artículo 7 del decreto reglamentario nos va a hablar de opciones de trabajo con los fondos depositados. Para eso desarrollé un cuadrito que nos va a servir. Y el artículo 8 se va a encargar de la norma, se va a encargar de decir, mire, señor contribuyente, si usted lo tiene en el exterior, lo puede traer, pero no lo tengan en una jurisdicción que sea sospechosa según el AFI. ¿Sospechosa de qué? De lavado de dinero, o jurisdicciones que no cumplan con las normas del GAFI para prevenir situaciones de lavado de dinero. Y el ámbito temporal que vamos a tener esta norma, es decir, el ámbito en el cual va a estar vigente esta norma, van a ser 120 días desde su vigencia. Y esos 120 días nos va a llevar a toda la vida de este instrumento jurídico, a las alícuotas, al BEP y a las presentaciones de las declaraciones juradas. De hecho, la propia reglamentación de la autoridad fiscal ha generado unos cuadritos que sirven bastante para orientarse con sus fechas de vencimiento, con sus alícuotas en cada uno y fechas incluso para las cuales hay que presentar para determinación tributaria. Bien. Seguimos con la cuestión tal vez más escabrosa, ¿no? Una cuestión que me parece interesante ver, reconocer, hablar y tal vez entender qué es lo que está pasando en el mercado es no se entiende el procedimiento.
no se entiende el procedimiento, porque ¿qué es lo que busca el contribuyente? ¿Qué es lo que busca el asesor fiscal? Hacémelo fácil, ¿sí? Que deposite, hago la declaración jurada y se acabó. Y lo que está sucediendo es que uno tiene que explicar varias veces de qué se trata y el contribuyente se queda con la idea, tanta vuelta para esto, y el asesor fiscal, tanta vuelta para esto. Y yo la verdad tuve que leerlo varias veces para tratar de desgranarlo. Espero haberlo logrado y quiero transmitirlo de la forma más sencilla posible. Observen que yo puse dos ítems, registro de existencia y depósito de los fondos. Pongo el registro de la existencia arriba, pero le coloco el número 2, y pongo depósito de los fondos abajo y coloco el número 1. Eso básicamente es porque lo que tiene que hacer el contribuyente, conforme las normas, y segundo no lo puede visualizar, a veces no queda claro si es primero la declaración jurada de la esterilización y luego el depósito de los fondos o es al revés. La norma reglamentaria de la autoridad fiscal nos aclara que se tiene que preparar una declaración jurada de reconocimiento y evaluación de las divisas, que permita luego generar un BEP y que permita enviar una declaración jurada conforme un cronograma. Y que la evaluación de la divisa va a ser aquella que corresponde a la fecha del depósito. De manera tal de que cómo va a ser el procedimiento según lo he comprendido. Primero hay que realizar el depósito de los fondos. Previamente el contribuyente tiene que haber solicitado una cuenta bancaria y para ello tenemos la comisión, la norma del Banco Central, la comunicación A7269. Y esta norma en 6 puntos básicos nos va a decir que, bueno, que la cuenta tiene que estar a nombre de quien normaliza. Puede abrirse una cuenta en moneda extranjera o en pesos, ¿sí? Si el contribuyente va a operar por MEP, es decir, va a depositar pesos, va a hacer una operación financiera y luego va a recibir, va a depositar dólares, va a hacer una operación financiera y va a recibir pesos, cosa que lo vamos a ver en la próxima filmina, puede solicitar las dos cuentas, en moneda extranjera y en pesos. Tiene un plazo máximo de 120 días para realizar depósitos y lo importante es que se permiten varias acreditaciones, es decir, yo durante el lapso de 120 días puedo realizar tantas acreditaciones como quiera. Dentro de ese plazo de 120 días va a estar dividido en 3 oportunidades. Cada oportunidad dependerá a una alícuota vinculada con el impuesto especial de normalización y una declaración jurada que tendré que presentar por cada uno de los periodos. Y ante todo esto, es importante recordar que hace 2 días simplemente, la Autoridad Fiscal Nacional emite la Resolución General 4989, que se ajusta al pedido de la reglamentación del Banco Central, la 7269, que básicamente es un régimen de información. Un régimen de información que nos va a decir cuáles son los movimientos de débitos y acreditaciones en las cuentas bancarias abiertas a los efectos que estamos hablando. Una cuestión interesante es que todos los sujetos que operan sí depositan moneda extranjera. De hecho, lo lógico es que depositen moneda extranjera. Puede ser que se sientan muy tentados a realizar una operación cambiaria. A realizar una operación de carácter financiero con fines cambiarios, es decir, una operación MEP. Adquiero títulos, los adquiero en dólares, los liquido en pesos y obtengo un valor, supongamos, subyacente de 150 pesos por cada dólar, ¿sí? Esto es algo importante porque esa diferencia entre la cotización oficial y el valor en pesos que yo puedo obtener luego de realizar esta operación de carácter financiera, si yo soy una persona humana, no va a estar grabada por el impuesto a las ganancias, mientras que si soy una persona jurídica, sí va a estar grabada. Por eso yo marco en el punto 1 diferencias de cambio, el gran problema que tiene este régimen para las personas jurídicas. Porque si yo quiero operar con esto, no puedo pretender que mi dólar valga 90 pesos. Yo quiero que valga 150. Pero si soy una persona jurídica, esa diferencia va a estar grabada por el impuesto a las ganancias y ciertamente es algo que desincentiva este tipo de regímenes, desincentiva que sea operado por personas jurídicas. Una cuestión importante aquí es que en todo momento se ha cuidado la trazabilidad de los fondos. Para eso tenemos la resolución 884 del 2021 de la CNB, orientada a la trazabilidad. ¿Qué significa esto? Esta resolución va a reglamentar cómo va a abrir la cuenta, cómo va a administrar la cuenta hacia el operador financiero y nos va a decir que va a tener que tener el mismo nombre que la cuenta bancaria abierta y va a tener que informar los fondos acreditados, las conversiones realizadas, los fondos debitados, para que la autoridad fiscal pueda ligar, bueno, entraron tantos dólares, se hizo tal operación financiera, entraron tantos pesos en la cuenta bancaria. Y eso se va a ocupar de aclararlo tanto la resolución 884 como la resolución de la misma autoridad fiscal. Nos va a hablar que la cuenta debe tener la misma titularidad y que las operaciones tienen que ser hechas en 5 días hábiles. Es decir, una simple operación que lo único que tiene la particularidad es que va a ser altamente trazable, lo cual creo que es muy saludable.
Ahora, ¿cómo se entiende esta cuestión? Porque hasta ahora, y lamentablemente yo prometí que iba a hablar lento, pero bueno, mi forma de ser es que hablo así, rápido, y espero que me hayan podido seguir. ¿Qué hago con el dinero? Y esta es la cuestión que también a veces percibí que no se llega a entender. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo puedo depositar pesos o puedo depositar divisas. Si yo deposito pesos, puedo dar los pesos y colocarlos directamente en la inversión que voy a realizar, o puedo adquirir títulos públicos y luego entregar los títulos públicos a la inversión, ¿sí? O al desarrollador que tiene el proyecto inmobiliario. Esto está contemplado en las normas que señalo debajo del cuadro. También puedo realizar un depósito, una normalización, un sinceramiento de divisas. Este va a ser el caso más normal. Y esas divisas, la norma me dice, mire señor, si usted deposita divisas, usted puede negociarlas directamente en el MULC y luego de negociarlas en el MULC va a aportar esos pesos a su proyecto de inversión. Claramente nadie va a hacer eso. Nadie va a decir mi divisa vale 90 pesos, las negocio a 90 pesos o a 100 pesos, que es lo que vale hoy, y espero que el inversor me las acepte a ese valor. Sí, también me dice, usted puede con sus divisas comprar títulos públicos y esos títulos públicos los puede aportar a la inversión. ¿Cuál es el problema? Que si el título público ha sido adquirido en dólares, lo que está haciendo es trasladar el problema del spread de cambio que se genera a la persona que lleva adelante el proyecto de inversión, que forzosamente es un sujeto de la tercera categoría y forzosamente va a estar sometido al impuesto a las ganancias por esa diferencia que se genera. Entonces, no le va a aceptar el título público. La última opción es lo que se puede hacer, lo que la mayoría de la gente va a hacer. Básicamente me dice, usted puede sincerar, normalizar, acreditar divisas, con esas divisas puede comprar títulos públicos, bajo el esquema de trazabilidad antes comentado, a través de la 884-2021, puede hablar con un agente de bolsa, realizar su operación de títulos, obtener pesos y esos pesos los puede invertir directamente en su proyecto de inversión. Pero con una aclaración que me hace la RG 4976 en su artículo 21. El resultante de esos pesos solamente puede ir al titular de la cuenta que normalizó. Y recién ahí yo se lo puedo dar al sujeto que voy a realizar la inversión. Ahora, observemos, por favor, la cantidad de débitos y acreditaciones que se están dando en estas cuentas. Acreditación para depositar las divisas, débito de las divisas para comprar los títulos. Los títulos van al agente financiero, se realiza la operación financiera, acreditación de vuelta por los pesos, débito por los pesos para llevarlo al inversor. Y acá la doctrina ha señalado dos cosas que esto se vive. ¿Qué va a pasar con el CIRCREV? ¿Cómo vamos a hacer para que las entidades bancarias no retengan CIRCREV ni por los dólares ni por los pesos? Y si lo retienen, que lo devuelvan inmediatamente. Sería interesante que la Comisión Arbitral directamente emita una norma resolviendo esta cuestión. La segunda cuestión que tenemos, impuesto a los débitos y créditos bancarios. También es una cuestión que no podemos dejar de lado. Debería existir una norma que básicamente nos digan estas operaciones están exentas del impuesto. Seguramente en poco tiempo va a salir porque esto es algo que ya se está visualizando. Pero bueno, veamos la cantidad de pasos que tiene esta operación y a su vez también la complejidad administrativa que va a tener y la complejidad técnica que va a tener una operación que es el único vehículo por el cual una persona humana puede sincerar y aportar los fondos al precio que realmente vale $1, cerca de 150 pesos. Entonces, hasta aquí la parte del procedimiento operativo. Siguiendo con esta cuestión del procedimiento operativo, es básicamente lo que vamos a los requisitos de la norma. ¿Qué nos va a estar pidiendo para considerar que el contribuyente ha cumplido con la norma? Una cosa que quiero comentar, si se quiere como aviso parroquial, esto no se trata de que yo voy, deposito los fondos, pago el impuesto y ya estoy con los fondos blanqueados y libre. No es así. Para cumplir con el circuito usted tiene que depositar los fondos, pagar el BEP, registrarlos, presentar la declaración jurada e invertir. Y además el proyecto tiene que tener todas las condiciones que yo les comenté. Tiene que tener el copy, tiene que utilizar el vehículo adecuado. Si usted no cumple con todo eso, no cumplió con los requisitos del régimen y entonces no va a obtener los beneficios. Y ahora vamos a hablar de los beneficios. Pero bueno, en definitiva, básicamente, ¿qué me está diciendo? Yo tengo que invertir el 100% de los fondos depositados, ¿sí? Si no, no estoy cumpliendo con los requisitos de la normalización, si no, yo no puedo pedir y beneficiarme de los beneficios, valga la redundancia, de la normalización. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para realizar estas inversiones? Hasta el 31 de diciembre del 2022. El sistema a utilizar, bueno, lo dice el artículo 11 de la reglamentación de la autoridad fiscal, se llama programa de normalización,
3 puntitos, lo revisan, lo ven, lo van a encontrar muy fácil. Perdón, se me pasó. No puede ser, una cosa que es interesante, ¿no? Y esto, una cosa que me gustó de este régimen de normalización es que, bueno, claramente tuvimos tantos regímenes en Argentina que de alguna forma el legislador y el reglamentador fue aprendiendo y nos dijo, mire, el impuesto especial que usted tiene que pagar por normalizar no puede salir de los fondos que usted va a normalizar. ¿Y esto por qué? Porque con el blanqueo de la 27260, la gente blanqueaba, sinceraba fondos y los fondos sincerados eran utilizados para pagar el impuesto del sinceramiento. Bueno, eso no se puede. Si un sujeto sincera $100.000, el impuesto que genera esos $100.000 tiene que salir de su acervo, que tiene que ser blanco, tiene que ser declarado, se lo tiene que haber ganado legítimamente. Con lo cual, si hay un sujeto que no tiene un peso para nadie, va a sincerar el 100% de su patrimonio, va a tener un problema. No tiene dinero para pagar este impuesto. Bien, y la base imponible. La base imponible del impuesto es lo que yo dije antes, ¿no? Está medida en función de los dólares o las divisas depositadas, la moneda extranjera depositada, al tipo de cambio, la fecha de depósito, que se va a incluir en una declaración jurada de registro. ¿Sí? Por eso yo aquí abajo les pongo cuál es el procedimiento: registro, BEP y declaración jurada. Esos 3 pasos tienen que ser dados. ¿Para qué? Para que los beneficios estén semi-adquiridos, cuasi adquiridos, pero no van a estar definitivamente incorporados al patrimonio hasta que yo no realizo la inversión en el proyecto que corresponde y en el vehículo que corresponde. Observe, por favor, todos los oyentes, la cantidad de veces que hablo del proyecto y del vehículo correspondiente. Esto se puede caer si yo invierto por un vehículo que no corresponda, si me equivoco en el vehículo que estoy invirtiendo. Ojo con ese punto. ¿Cómo se paga el impuesto? A través de un BEP, impuesto, concepto y subconcepto. Aquí está detallado, lo dice la propia reglamentación de la autoridad fiscal, y tenemos una serie de alícuotas que ya lo mencioné: 5%, 10% y 20%, considerando las fechas en las cuales se han realizado cada uno de los depósitos. Una cuestión importante es, no podemos confundir la alícuota que corresponda a cada uno de los depósitos con el vencimiento de la determinación tributaria de cada uno de los tramos. Veámoslo esto por tramos. Primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. Cada tramo tiene su alícuota y cada tramo tiene su vencimiento. Para que el procedimiento esté finalizado, cada tramo tiene que tener su presentación. Solamente puede haber presentación si está el pago de la declaración jurada. Y ahora les voy a hablar del 408. Y solamente cuando presenté los 3 tramos, cumplí con esta primera parte del sistema de normalización que me está proponiendo la norma. Ahora, importante, como dije antes, aprendimos de los sistemas anteriores, el impuesto no es deducible, el impuesto a las ganancias. Ya se acabaron las discusiones. La norma debería haberlo dicho, listo, acá te lo dijimos. No es deducible el impuesto a las ganancias. No, esa discusión no se va a tardar. La falta de pago del BEP, del impuesto, no me va a permitir enviar la declaración jurada. Perfecto. Pero hay una cuestión más. Se pide un allanamiento del contribuyente de carácter incondicional, donde se renuncia a litigar contra la autoridad fiscal por la imposibilidad de ajustar estados contables, para ajustar por inflación y ese tipo de cuestiones. Señores, ¿ustedes quieren los beneficios de la norma? Firmen este allanamiento. Lo interesante es que el allanamiento se va a presentar de manera digital, con lo cual a mí me permite visualizar, me permite pensar, me permite inferir que si el contribuyente no presenta su allanamiento de manera digital, entonces, pese a que ha pagado el impuesto, pese a que ha declarado previamente las tenencias para poder generar ese BEP, no va a poder presentar la declaración jurada. Y como dije, el que no presentó la declaración jurada como corresponde, bueno, pierde los beneficios, pero aparte de perder los beneficios viene la determinación de oficio y obviamente la inmovilización de los fondos declarados. Y junto con la determinación de oficio, bueno, imputación penal tributaria mínimo. Con lo cual, fíjense la cantidad de pasos, ¿no?, que tiene que dar el contribuyente, la cantidad de cuestiones que tiene que tener en cuenta, y cuando uno se mete dentro de la norma, los alerta, los miedos que le genera al propio contribuyente, decir, mirá, ojo que si no tenés un domicilio fiscal registrado no vas a poder, si te olvidas del allanamiento no vas a poder, ojo con estas cuestiones. Por último, los beneficios. La verdad es que la parte de los beneficios no le quise dedicar mucha cuestión, porque bueno, básicamente tenemos exhibiciones en el impuesto a las ganancias. Aquí lo que hice fue transcribir lo que me dice la norma: impuesto a las ganancias, impuestos internos, impuestos sobre los bienes personales. Básicamente la norma me va a indicar los beneficios que voy a tener, pero sobre esto quiero tal vez levantar una cuestión. Acá los beneficios están derivados siempre
con una posibilidad. Con la posibilidad de que el contribuyente hubiera tenido determinados bienes, determinados fondos en su poder, y no los exteriorizó en su momento. Por ejemplo, facturas APOC. Y ayer me hicieron una pregunta, otro día me hicieron una pregunta con facturas APOC. Me dijeron, ¿cubre facturas APOC? Digo, depende por qué es la imputación de APOC. Si es por interposición de personas o es por falseamiento de la operación subyacente. Hay que verlo. Lo que significa esto es que impuesto a las ganancias está liberado, salida de los no documentados está liberado, impuesto a transferencia de inmuebles, pero siempre que derivan de una operación subyacente que hubiera permitido verificar la tenencia de los fondos. Y por último, el artículo 11 de la norma me parece interesante porque me habla de los agentes de percepción y retención que, habiendo retenido, no depositaron. No existe una liberación para esa calidad de sujetos. Bueno, hasta aquí, tenemos la exposición que preparé. Yo, muchas gracias por la atención. Fui tal vez rápido para poder abrir un espacio de diálogo al término de esta charla y bueno, ante cualquier cosa me consultan. Excelente, excelente. Súper completo, detallado, rápido, pero había mucho entusiasmo en poder transmitir todos los conceptos. No, te súper agradezco, Sergio, la verdad, súper completo, la gente pone muy bueno, súper claro, excelente. Así que, pero bueno, Rocío está por ahí como para poder leerle a Sergio, que vi que había unas preguntitas. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una pregunta para Sergio. Bueno, vos nos definiste, ¿no?, lo que era el proyecto inmobiliario. Nos preguntan si la compra de lotes podría llegar a entrar. A ver, ¿qué pasa con la compra de lotes? O sea, yo puedo afectar ante cualquier proyecto inmobiliario. Lo que tengo que hacer es registrar el proyecto. ¿Cuál es el problema? Para categorizar dentro del proyecto inmobiliario necesito el informe profesional. Y el informe profesional dice dos cosas. Grado de avance, pero respecto de lo que yo presento ante la autoridad fiscal. Esto ante la autoridad local de habilitación del proyecto, ¿no?, como su poder de policía por el uso del patrimonio que tiene cualquier municipio. Entonces, hasta que yo no lo puedo presentar y no puedo autorizarlo, no voy a tener el informe del profesional. Si yo no tengo informe profesional, no es un proyecto inmobiliario categorizado a los efectos de la norma. Entonces puede suceder que yo sincero los fondos o blanqueo los fondos y para blanquear yo no necesito decir a qué proyecto lo voy a afectar. No necesito un copy, no necesito que eso que yo quiero ya tenga su registro en REPI. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y deposito los dólares? Yo pago el impuesto, yo presento las declaraciones juradas y me tomo el lapso que me permite la norma de 2 años de esperar a que venga el proyecto que yo quiero. ¿Qué pasa si ese proyecto finalmente no logra obtener el reconocimiento municipal como un plano habilitado? Y entonces no existe el profesional que pueda emitirme el informe. Tengo que salir de golpe antes del 31 de diciembre de 2022 a comprar algo que tenga el copy. Fijémonos lo importante que tiene, la importancia de ese copy. Y después tengo que fijarme, comprarle algo que tenga el copy, que el copy esté bien sacado, no va a ser cosa que lo compre un fideicomiso que no esté bien registrado. O sea, diferenciemos, yo puedo normalizar, yo puedo blanquear, yo puedo pagar el impuesto, puedo presentar la declaración jurada, pero no hay un beneficio jurídicamente y definitivamente incorporado al patrimonio hasta que lo afecté conforme dice la ley. Entonces, ¿lo puedo meter a un terreno? Sí, pero ojo, ¿qué pasa si ese terreno no obtiene el copy? Perfecto. Y con respecto al informe, nos preguntan qué profesionales lo pueden emitir. Bueno, ese informe lo pueden emitir los arquitectos claramente, y entiendo yo también que los ingenieros civiles. El problema que se está dando con ese informe es que no dicen cuál es el contenido. Ahora, yo como autoridad fiscal, vienen y me registran un copy. Me dan el informe de un arquitecto y supongamos que tiene la firma certificada por el colegio que lo agrupa. Y el arquitecto dice, grado de avance menor al 50%. ¿Y en base a qué? Yo llamo al arquitecto. No cualquier informe me va a servir, no de arquitecto o de ingeniero. Y acá hay que tener mucho cuidado con el contenido del informe. Bárbaro, es como que todavía no está, digamos, muy legislado, ¿no es cierto? No está determinado lo que tiene que decir ese informe.
todavía, ¿no? No hay una reglamentación que te diga exacto lo que tiene que decir. Uno lo puede dejar a las reglas del arte, naturalmente. Ahora, si yo voy a solicitar un informe profesional para un proyecto que estoy dirigiendo, yo le voy a decir, hacelo con sentido jurídico y mostrarme cómo es, porque mañana la autoridad fiscal debería preguntarme a mí que hice el informe o a mí que solicité para que lo haga, bueno, ¿en base a qué? ¿Cuál está la documental? Claro, perfecto. Otra pregunta, ¿el blanqueo me puede servir para superar una inspección? ¿De qué forma? Bueno, eso depende cuál es el sentido de la inspección. Nuevamente, cuando uno inspecciona a un contribuyente, uno lo puede inspeccionar por diferentes cuestiones, por diferentes inconductas fiscales. Este blanqueo solamente le puede servir al contribuyente incumplidor cuando la inconducta se vincula con algo que le pudo haber permitido tener fondos. Por ejemplo, vamos al caso de las facturas apócrifas. Hay dos causas por las cuales una factura puede ser apócrifa, muchas veces no conocidas por el contribuyente o por algunos asesores fiscales. La primera es la interposición de persona. La factura es materialmente apócrifa porque el que ha emitido la factura no es quien tuvo el dominio de los bienes que yo he comprado, ¿sí? Interpongo una persona dentro de la cadena. Pero de mi acervo salió el dinero porque tuve que comprar los bienes, se lo compré a Pepe, que Pepe no está registrado, utilizando la factura de Juan, ¿sí? Ante ese caso de interpósita persona donde la factura es ideológicamente apócrifa, yo no puedo pretender los beneficios de este blanqueo, de esta normalización, porque nunca tuve los fondos. No se trata de eso, no es esa la imputación fiscal. Ahora, si es una factura materialmente apócrifa, donde hay una simulación dolosa de todo el contenido de esa factura, es decir, la operación no ha existido, bueno, sí, lo va a incluir, porque yo ¿qué hice con la factura apócrifa? Deduje de mi acervo societario un cargo fiscal en el IVA, en el impuesto a las ganancias y demás, y me quedé con dinero no declarado. Bueno, para operaciones materialmente apócrifas no hay problema. Para operaciones formalmente apócrifas, y yo entiendo que no corresponde. Esa es mi opinión personal. Bueno, muy bien, muy claro. Tengo una pregunta acá, perdón, Ro, que me llegó. Me dice, ¿cómo juegan los impuestos provinciales en el blanqueo del dinero para la construcción? Por ejemplo, Córdoba no adhirió al proyecto. ¿Se podría reclamar el pago de ingresos brutos para atrás? Bueno, acá es un problema, porque de vuelta, ¿no? O sea, la primera pregunta que tengo que hacerme yo es cuál es la causa jurídica del incremento patrimonial detectado en el contribuyente que luego fue a sincerar o a normalizar. Si la causa jurídica es un ingreso no declarado, naturalmente las jurisdicciones provinciales pueden y deben reclamar esto. Ahora, si la causa jurídica es la lesión al resultado impositivo, es decir, yo erosiono la base imponible con operaciones materialmente apócrifas, no hubo ingreso, lo que hubo es lesión al cargo al resultado. Entonces no hay base imponible jurisdiccional local para reclamar. Todo depende de por qué y cuál es el motivo. Observemos esto. Contribuyente que normaliza. ¿Puede venir Córdoba y decir, porque vos normalizaste $500.000 me debés impuestos y aparte hago una denuncia penal tributaria por la evasión tributaria por esos $500.000? No. Primero tiene que demostrar que esos $500.000 son ventas omitidas. Y recién después, si demuestra eso, puede realizar su imputación. Entonces, no es tan directo el encuadre. Depende cuál es la situación del contribuyente. Y tengo una más. Me preguntan, ¿queda abierta la posibilidad de ser investigado penalmente por el blanqueo de fondos por lavado de dinero? Artículo 303 del Código Penal. Siempre, pero ojo, la evasión tributaria es delito precedente del lavado de dinero. Entonces, no va a estar abierta la investigación por lavado de dinero cuando el delito precedente es la evasión tributaria. Ahora, si el delito precedente es cualquier otro delito, corrupción, venta de estupefacientes y demás, bueno, claramente sí, eso no va a estar dispensado de lavado de dinero. Y específicamente lo que está diciendo, y esto es algo también muy complejo y el contribuyente lo tiene que entender. El contribuyente deposita $200.000 en una cuenta bancaria de normalización y después hace su declaración jurada ante el fisco. La autoridad bancaria lo primero que tiene que decir, yo por la duda tengo que levantar un ROS. Acepto que tu delito precedente por evasión fiscal estás expiando tu culpa a través de este vehículo, pero yo no sé cómo te lo ganaste. Por las dudas levanto un ROS. Un ROS es un informe ante la UIF para que la UIF investigue. Automáticamente el contribuyente, ¿qué es lo que va a hacer?
va a realizar una operación MEP para comprar títulos. El agente de bolsa, ¿qué va a hacer? Va a levantar otro ROS porque no sabe a qué se debe todo esto. Y la UIF va o debería terminar empapelada de ROS por este tipo de operaciones. Por supuesto, cada uno que realiza un blanqueo o una normalización de este tipo debería sufrir un ROS. Si es una persona que no está vinculada con venta de estupefacientes o con digamos, con ningún otro delito federal, no va a tener ningún inconveniente, ¿no? Pero el ROS debería ser levantado, indudablemente. Tengo una preguntita por acá que dice, hay muchas inmobiliarias que actúan como desarrolladores. ¿Podría un corredor matriculado emitir el informe? No, a ver, nosotros lo que tenemos que ver es la competencia profesional y técnica habilitada por título nacional para emitir ese informe. ¿Qué competencia técnica tiene una inmobiliaria que pretende decir que es un desarrollador inmobiliario, que capaz que tienen alguna capacitación como agente inmobiliario, como corredor, o tal vez son abogados que se dedicaron a eso? ¿Qué competencia tienen sobre la técnica de construir un edificio? Ni yo tengo competencia para saber si un edificio está avanzado un 50 o un 100%. Ahí tiene que ser una matrícula específica, o ingeniero civil o arquitecto, que pueda dictaminar en función de su saber y su conocimiento, que obviamente tiene que estar reconocido por Universidad Nacional y colegiado si corresponde. Bueno, a ver, otra más. ¿Hay que esperar la reglamentación para blanquear las facturas APOC o ya está todo reglamentado? ¿Es así como se paga el blanqueo? Bueno, el tema de las APOC ya lo expliqué, ¿no? O sea, a veces, ¿qué es lo que sucede? El contribuyente empieza a decir, bueno, tiene una situación y busca en la norma, busca en Internet que su situación, encuentra una situación análoga y dice, bueno, acá me dieron la respuesta. No vamos a encontrar una respuesta directamente a la factura APOC, porque básicamente lo que la ley dice, yo te ofrezco una amnistía en el impuesto a las ganancias. Y ahí se acabó la cuestión. La causa jurídica de enriquecimiento es lo que va a determinar si entraste o no dentro de la amnistía por el diseño de esta amnistía. Y entonces, de vuelta, si estamos en una hipótesis de APOC, hay que ver si es una operación formalmente apócrifa o materialmente apócrifa. Eso fue lo que yo charlé, digamos, al inicio, ¿no? El valor del BEP para uno que deposita dólares, ¿es sobre el valor oficial o del que resulta del MEP? Esto es buenísima la pregunta y es hermoso el tema, y acá hay una cuestión, ¿no? El monto de la amnistía fiscal es monto de los dólares depositados por el tipo de cambio de la fecha del depósito. Ahora, observemos que si un contribuyente ha evadido impuestos a las ganancias por 10 millones de pesos, y supongamos que aquella fecha era el equivalente a $1 millón, hoy expía sus culpas simplemente depositando los dólares que generen 10 millones de pesos el tipo de cambio vigente. ¿Sí? Porque está denominado en pesos, ¿sí? Pero el tipo de cambio a utilizar es dólar por tipo de cambio a la fecha en la que se deposita, y el único tipo de cambio en Argentina es el oficial emitido por el Banco Central. Bueno, perfecto. Bueno, yo por aquí no tengo más preguntas. Yo tampoco. Las que me han llegado por privado ya las hice, así que bueno, excelente. Ahí no sé si alguien quería hablar. ¿Hola? Sí, bueno. Bueno, excelente, Sergio. Aparte, Perdón, levantó la mano Rubén Posniak. Ah, perfecto, Rubén. Pero no puede habilitar el micrófono. Tiene el micrófono deshabilitado, sí. A ver, ahí sí lo habilito. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Una pregunta, porque yo estuve leyendo bastante, no sé si es algo que todavía no salió, pero supongamos una persona tiene 100.000, 150.000, no importa. El tema es así, ¿cómo hace para saber cuánto es lo que va a invertir? ¿Qué pasa si pone 150 y quiere invertir algo? Como uno puede poner en obras que se empiezan a partir de ahora, ¿no es cierto? Y puede ser un pozo, un proyecto, lo que sea. No sabe cuánto le termina saliendo. Entonces, en ese caso, como expone 150, y si le sale 200, y si le sale 100, ¿qué hace con los 50 que depositó de más? ¿O qué hace con los 50 que le faltan? Porque eso de todo lo que yo leí, no sé si todavía le está respondo.
No sé si es Eso una no buena se tiene que reglamentar. Le respondo, eso no requiere reglamentación. Acá no estamos hablando de un proyecto donde el Estado le da la mano al contribuyente que ha evadido impuestos y le dice, yo te voy a ayudar a que vos te compres tu casita. Acá le está diciendo, la que Bueno, tengas... no creo que le ayude a comprar los casitas. Lo que quiere es que depositen los dólares. Y por, Sí, y por la permítame terminar la idea. y por la puertita de Permítame atrás. terminar la idea, sí. Dale. Sí, perdón. ¿Esto de qué se trata? Se trata de, estamos independientemente de, yo les quiero decir que antes de empezar esta charla quería hablar un poco sobre el concepto de moral fiscal y el concepto de desuetudo. Desuetudo es un concepto jurídico que habla del desuso de la norma fiscal motivada por un contexto determinado, ¿no? Esta situación de blanqueos y moratorias recurrentes nos obligan a pensar dos cuestiones. Si es sincero hablar de la moral fiscal en Argentina, cuando en definitiva lo que estamos viviendo es un desuetudo del régimen jurídico argentino. Yo iba a empezar la charla con eso, después dije, no voy a meter el tema porque bueno. Pero independientemente de esa charla que tiene más una cuestión de filosofía de derecho tributario que otra, acá lo que estamos hablando es de un contribuyente que está en clara infracción al régimen tributario. Entonces, en ese contribuyente que está en clara infracción al régimen tributario, independientemente de cuál fue la motivación que lo llevó hasta ese punto, lo que le está diciendo la autoridad fiscal, digamos, el legislativo y la autoridad fiscal en sus reglamentaciones, va a haber una amnistía fiscal, pero usted tiene que todo lo que normalice, sincere, pagar un impuesto e invertirlo. Si usted normaliza 150 y le costó 100, usted está en falta con estos 50, que encima le hizo una amnistía. Bueno, tendrá las consecuencias fiscales por no haber invertido, no haber cumplido con la pauta legal a la cual usted voluntariamente se sometió. Y esto lo dijo la Corte Suprema ya en varias oportunidades, ¿no? Los regímenes de excepción que tienen cláusulas rígidas y específicas cuando son de voluntaria adhesión, el contribuyente se somete a todas las pautas, incluso las que no les gustan, ¿no? Entonces, invirtió 150, declaró 200, le faltan 50, tendrá las consecuencias jurídicas y penales correspondientes a los 50 que no invirtió, no cumplió. Si declaró 150 y el proyecto sale 200, bueno, 50 se los tiene que ganar en blanco, ¿sí? De vuelta, en ninguna de las dos hipótesis necesitamos una norma reglamentaria, ni mucho menos. Acá es, usted sincera, usted blanquea, usted normaliza, paga el impuesto e invierte hasta el último centavo de lo que usted sinceró o normalizó para tener para todo los beneficios de la norma. ¿Se entendió la respuesta? Sí, ¿no? Perfecto, re claro. Perfecto. Soy enfático con esto porque Sí, lo sí. que va a suceder es que vamos a Sí, llegar se al 31 entendió. de diciembre del 2022 y en Infobae, en Ámbito, van a aparecer todas las notas, necesitamos prórroga, y también va a suceder que el proyecto inmobiliario que tenga el copy, y bueno, ese va a valer un poquito más. Lo que no está aclarado es si se puede ver seguidillas de boletos de compraventa. Observen ustedes que uno de los vehículos de inversión es boleto de compraventa, ¿sí? Ahora, ¿se va a considerar inversión al boleto de compraventa que le adquiero a un transferente originario? ¿O se va a considerar inversión al boleto de compraventa que tiene tres transferencias? ¿Sí? Ojo con ese punto, porque puede ser que yo tenga un sujeto que obtenga los beneficios fiscales y después otro lo pretenga sobre los beneficios fiscales presentes. ¿Por qué? Porque invertí en un boleto de compraventa. Y eso está específicamente aclarado en el decreto y no hay ninguna prohibición respecto a ese punto. Ojo con eso, que se van a dar esas cuestiones cuando estemos cerca de la fecha de vencimiento. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, a todos, infinitas gracias. Gracias, Sergio y Cristina, por el tiempo que nos dedican, la verdad. Súper agradecidos, porque la verdad que cada uno tiene su propio trabajo, su carga familiar, su también laboral y todo, y la verdad que nos dediquen este tiempo para poder estar aquí presentes con nosotros, infinitamente agradecidos. Y aparte por las preguntas que pueden responder con tanta calidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.